Cuando nos conectamos a estas pasiones, definitivamente, como les decía, tenemos que conectar la pasión por Israel, pero conectado siempre al corazón del Padre. Vemos en la palabra de Dios a través del profeta Isaías, en el capítulo 62, vamos a tomar solo el versículo 1, y Zacarías 1:14. Realmente hablar de la pasión de Dios por Israel nos lleva a cosas muy profundas, pero hoy vamos a tomar solamente algunas partes para poder entender por qué tenemos que amar a Israel y cómo tenemos que amar. Entonces, por amor, dice el pasaje, ¿no? Por amor de Sión no callaré, dice el Señor. Por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Este pasaje simple nos muestra cómo Dios ama a Israel, porque ¿quién puede decirnos? O sea, el Señor dice que Él no callará ni descansará. Son dos palabras, dos acciones que nos hacen ver que realmente el Padre ama a Israel. Él no se va a detener, él no se va a quedar callado, no va a cerrar su boca, ni tampoco se va a dormir. Pero tiene un propósito, dice, ¿hasta qué? Hasta que salga como resplandor la justicia, su justicia de Israel, y su salvación se encienda como una antorcha. Y en Zacarías 1:14 nos habla de cómo Dios tiene un celo por Jerusalén y por Israel. Y no es cualquier celo, dice, celó con gran celo. Y solamente celamos lo que amamos realmente. A través de este simple pasaje, porque hay muchos pasajes que hablan, obviamente, de cómo el corazón de Dios ama a Israel. Este pasaje nos hace ver cómo el Señor realmente en su corazón hay una pasión por esta nación, por este pueblo. Pero hay algo importante que tenemos que considerar. ¿Será acaso entonces que Dios ama a Israel más que a las otras naciones? No. Veíamos justamente la semana pasada, ¿no? Cómo Dios ama a las naciones y así también ama a Israel. Dios hizo una elección. ¿Por qué? Dios tiene pasión por Israel. Nosotros también necesitamos desarrollar este sentir. Necesitamos desarrollarlo porque no es algo que nos van a hacer naturalmente, justamente porque no tenemos esa cercanía con el pueblo. Y es una necesidad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Si nosotros amamos a Dios, si declaramos amar a Dios y en nuestro corazón hay amor por Dios, hay amor por Jesús, entonces también necesitamos ir desarrollando este sentir. Yo recuerdo que cuando la primera vez en mi iglesia hacemos peregrinaciones para ir a Israel y yo no sentía absolutamente nada por Israel. Obviamente, para mí era la primera vez que yo me exponía, digamos, a esta visión de Israel. Ni siquiera lo veía como una pasión en el corazón de Dios, ¿no? Y yo dentro de mí yo decía, bueno, yo voy a ir a Israel cuando yo sienta algo por Israel. Y entonces pasaba un año, pasaba el otro año y no pasaba nada en mi vida, ¿no? Hasta que entendí que no se trata que yo tenga que sentir algo primero para accionar mi amor por Israel, sino que yo tenía que decidir, ¿no? Amar, conectarme al corazón del Padre. Y si el Padre ama a esta nación, ama a este pueblo, entonces, ¿qué me correspondía a mí como hija que dice que ama a su Padre? Bueno, entonces, ser intencional en desarrollar este amor. Cuando entendí eso, no esperé a sentir algo para yo accionar. Entonces comencé a sembrar para yo poder ir a Israel. Y me vino así como un hambre de querer ir simplemente con tomar la decisión de querer ir y conocer más de esta
de esta tierra y de algunas promesas que yo había visto en la palabra de Dios con respecto a Israel, pero fue suficiente para que el Señor accionara muchas promesas en mi vida. Es ahí cuando comienza a desarrollarse este sentir que hay en el corazón de Dios, en nuestro corazón. Para mí, esto ha sido también súper revelador, porque este entendimiento tiene que ir madurando y estamos en un tiempo histórico, en un tiempo de la iglesia. Estamos estudiando esto porque es el tiempo preciso dentro de los planes de Dios para que nosotros nos podamos conectar a estas pasiones que estamos estudiando y especialmente en esta pasión por Israel, por el papel que Israel y que Jerusalén tienen dentro del plan de Dios y para la historia de la humanidad. Entonces es muy necesario que ustedes y yo comencemos a desarrollar este sentimiento, este sentir del corazón del Padre por Israel de una manera intencional. Es tiempo de accionar y tomar decisiones con respecto a Israel. Vamos entendiendo entonces por qué Dios ama tanto a este pueblo. Vayámonos un poquito a la historia solo para poder entender un poco por qué Dios ama a este pueblo. Sabemos que venía ya la humanidad caída, ¿cierto? Adán cayó. ¿Qué hizo Dios? Dios volvió a crear una nueva humanidad. Y luego dentro de esa humanidad caída, dentro de las naciones que existían en la tierra después de la caída del hombre, obviamente Dios escogió, eligió redimir la humanidad. O sea, no simplemente fue escoger por escoger, no. El deseo del Padre, ¿cuál fue siempre? Redimir a la humanidad. ¿Y para eso qué hizo? Llamó a un hombre llamado Abraham. Y a través de este hombre Dios determinó crear una nación, pero con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que a través de esta nación él iba a impartir la revelación de su corazón, su mente, sus planes, y hacer que a través de esta nación traer luz a las naciones de la tierra. Ese fue el propósito por el cual Dios eligió a Israel entre otras naciones. ¿Pudo haber sido otra nación? Seguramente que sí, pero Dios eligió a Israel. Eso en Génesis 12, del 2 al 3, lo podemos comprobar, ¿no? Esa elección que hizo el Señor, cómo llamó a Abraham y le da una promesa. Lo bendice y dice que el pueblo que se va a generar a través de la descendencia de Abraham iba a ser de bendición, no solo para ellos, de bendición para las familias, para las naciones de la tierra. O sea, imagínense qué hermoso propósito que Dios le puso a Israel. Así como Dios le ha dado un propósito a las naciones, también Israel tiene un propósito especial. ¿Y cuál es la razón por la cual el Padre no se da por vencido con ellos a pesar de sus fallas? Porque sabemos que Israel siempre hacía las cosas contrarias, ¿no? Y se alejaba de la voluntad del Padre, a pesar que el Padre siempre estaba viendo la forma de atraerlos y volver su corazón a Él. El Padre no se da por vencido y ahí está la elección de Dios. Y esta elección la vamos a entender mejor desde la perspectiva de Jesús. Vamos a entender cómo Dios elige, pero lo hace como un padre, no como un Dios ajeno a la realidad de su creación, sino como un padre. Vemos, por ejemplo, la elección de Dios desde la perspectiva de Jesús, cómo elige a Judas, que era un ladrón, para que se encargue de las finanzas. Cómo escoge a un Pedro, ¿no?, para que sea el líder de su iglesia. O sea, vemos que la elección que hace Dios es muy distinta a la forma como nosotros elegimos las cosas. Nosotros elegimos las cosas siempre buscando lo mejor, pero la elección del Padre es diferente. Eso para que nos quede claro y no poner a Israel, digamos, en una posición de idolatrarlo o tratar como que de imitarlo en sus costumbres o en sus cosas,
sino entender que fue una elección, pero desde una perspectiva de padre. Dios, ustedes, algunos que son padres de familia, como padres tenemos una autoridad en la casa, ¿cierto? Y a veces elegimos y designamos ciertas cosas en la casa y a determinados hijos. A cada uno se le da una función y se le da un propósito en casa. El Padre, Dios como Padre, también tiene todo el derecho de hacerlo. Y entonces Él eligió a Israel. Y fue una elección basada en amor, no fue una elección basada en ningún otro sentimiento más que en el amor. Y los elige con un buen propósito. Y como Dios, como vemos en el Génesis, donde le hace la promesa a Abraham, esa promesa que Dios le hace a Abraham no es una promesa que ya caducó para nada. Dios es un Dios fiel y Él honra sus pactos. Y Él hizo un pacto con Abraham. Y el Señor en esa fidelidad y en ese amor, Él se mantiene fiel. Por eso es que Él no ha desechado a Israel por ningún motivo y en ningún momento. O sea, Él no ha desechado a Israel. Y Él sigue avanzando en su plan para que Israel cumpla su propósito. Nosotros en Cristo Jesús tenemos una posición de hijos delante de Dios, ¿cierto? Ustedes y yo. Y la iglesia gentil a la que nosotros formamos parte, también el Señor la ha elegido para cumplir un propósito. Así también sucede con Israel. Entonces el Padre tiene un plan para Israel, tiene un propósito para esta nación, para este pueblo y para esa tierra también. Originalmente, Dios escogió una familia. Estamos viendo que todo ha sido una decisión en una perspectiva de padre. Entonces, Dios escoge una familia y una ciudad entre todas las familias y ciudades de la tierra para hacer de ella su familia y su ciudad. Entonces, vamos entendiendo por qué es que Dios ama a Israel. La familia es el pueblo de Israel. Eso lo vemos ya en el Génesis 12, del 2 al 3. Su ciudad para siempre será Jerusalén. Eso lo vemos en Jeremías 3:17, que dice que en los postreros tiempos, ¿no? En los últimos tiempos, Jerusalén será el trono de Dios. Y también eligió a este pueblo para darnos al Salvador de la humanidad y hacer de este pueblo judío y de los gentiles, de los cuales formamos parte nosotros, un solo pueblo, una sola familia. Ese es el deseo del corazón del Padre. Y eso lo vemos en Efesios 2, del 12 al 18. Entonces, al final, Israel tiene un propósito y un plan dentro del corazón del Padre. O sea, Dios estableció un plan perfecto. Y en su corazón, así como ama a las naciones, también ama a este pueblo, ama a Jerusalén. Tanto así que los últimos acontecimientos antes de la venida de Jesús y cuando venga Jesús a la tierra, Israel y Jerusalén serán el epicentro. Por eso es importantísimo y es de urgencia que nosotros pongamos nuestra mirada en Israel. Tenemos que aprender a amar a Israel. Quizás no entendamos, quizás muchas veces hasta quizás no queremos, pero como decía al inicio, si lo conectamos al corazón de quien amamos, que es el Padre, entonces sí nos vamos a disponer a amar lo que Dios está amando. Y vamos entendiendo también que tiene un propósito para poder desarrollar esta pasión por Israel. Hay dos obstáculos que tenemos que tener en cuenta, que pueden estar evitando que esta pasión se desarrolle en nosotros, en su iglesia. Son dos puntos importantes, los dos obstáculos más importantes. Uno es la teología del reemplazo. ¿Qué significa esto? Que antiguamente esta teología se introdujo y tiene la creencia de que la iglesia gentil reemplaza a Israel. Y esto tiene una razón de ser, porque claro, si nosotros leemos las escrituras
300 años después de Jesucristo, en ese tiempo no existía Israel, no había una nación, no había una nación. Entonces, como no veían la nación, para ese tiempo de la historia, ellos creyeron de que para justificar lo que estaba escrito en la palabra, entonces lo más lógico era que la iglesia gentil fuera la que ocupara ese lugar de Israel, reemplazara a Israel en la palabra de Dios. Entonces, donde había una promesa para Israel, ahí ponían la iglesia gentil. Pero esto es ignorar el misterio de Israel. Pablo en Romanos 11 del 25 al 26 nos dice claramente, esto que está en el corazón de Dios, entender que es un misterio. Israel, todo esto que va a acontecer con Israel es un misterio, dice la palabra. Lo dice Pablo. Ignorar este misterio, dice, ignorar este misterio de que Israel fue endurecido en parte, pero luego va a ser restaurado, que Dios no los ha desechado para nada. Si ignoramos este misterio, entonces dice Pablo que vamos a caer en la arrogancia. Y no solo vamos a ser arrogantes, sino nos vamos a estar oponiendo al plan de Dios, porque el plan de Dios es la restauración de Israel. En ese tiempo, digamos que fue una forma que ellos encontraron de justificar lo que estaba escrito en la palabra. Pero hoy en día, en pleno siglo 21, 22, tenemos todo el panorama para darnos cuenta de que esa teología del reemplazo no está justificada en la palabra de Dios, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Pablo es muy claro en la carta de los Romanos. Claramente dice que Dios no ha rechazado a Israel y que el deseo del corazón del Padre es que nos unamos, la iglesia gentil y Israel, y seamos un solo pueblo, porque ese es el anhelo del Padre. El otro gran obstáculo es judaizarnos, ¿no? Es decir, interpretar que amar a Israel es adoptar su cultura, sus rituales, sus fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un entendimiento inmaduro y muy superficial de lo que la palabra de Dios nos dice. En ningún momento el Señor dice que nosotros vamos a ser judíos, para nada. Claramente Él dice que la iglesia gentil se va a unir, ¿no es cierto?, a su pueblo, al pueblo judío cuando éste se convierta, y vamos a ser un solo pueblo, un solo pueblo. No dice que la iglesia gentil se va a volver, vamos a ser judíos, para nada, porque Dios le ha dado una identidad a cada nación. Él dice simplemente que vamos a ser un solo pueblo, una sola iglesia, una sola familia. Y es bueno entenderlo desde esta perspectiva de padre, de que el padre simplemente eligió a esta nación y para cumplir un propósito, un gran propósito, hoy en día nosotros tenemos que verlos a la luz de la palabra de Dios, que ellos van a ser nuestros hermanos cuando ellos se conviertan a Cristo y se les caigan los velos. Vamos a ser una sola familia, una sola iglesia. Ellos van a pasar a ser nuestros hermanos, literalmente, porque vamos a tener un solo Padre. Tenemos ya un solo Padre, pero ellos todavía están velados. Es como tener a un hermano mayor que está en caminos equivocados y el hermano menor que se da cuenta que el hermano mayor está equivocado. Entonces, ¿qué hace? Lo ayuda, lo acompaña, no se aprovecha, no lo desecha, sino todo lo contrario. Esa es la respuesta que Dios espera de nosotros como sus hijos, como su iglesia, que amemos a Israel como Él la ama,
que los veamos como nuestros hermanos. Y en la medida que ese amor se va desarrollando en nosotros, entonces vamos a empezar a clamar, vamos a empezar a interceder, vamos a empezar a, a buscar compartirles a este pueblo que está velado para que ellos encuentren salvación. Porque tenemos que entender que ese velo que ellos tienen es momentáneo y Dios lo permitió para que nosotros alcanzáramos salvación. Tenemos que entender que la elección del Señor, la elección que hace el Señor es por gracia, es por pura gracia. Si hoy nosotros despertamos a esa revelación de Jesucristo, de que somos hijos, no es porque seamos más sabios que los judíos o más importantes para Dios, no, es por pura gracia, es por la gracia de Dios que nosotros que se han caído los velos en parte, porque aún a la iglesia gentil le falta todavía, que todavía sigan cayendo más velos. Y igual la elección de Israel fue una elección por gracia, no porque ellos sean el mejor pueblo. Y nosotros lo vemos a través de la palabra de Dios. Cometían cada falta en contra de Dios increíblemente. Pero Dios, el amor que Dios le tiene, la pasión que Dios tiene por Israel, no va a hacer que disminuya por las faltas que ellos han cometido. Y ese es el amor que Dios quiere que también nosotros desarrollemos por Israel, que no miremos sus fallas, que no miremos sus errores, sino que lo veamos a la luz de las promesas y el plan que Dios tiene para ellos, que es un plan de restauración no solo para ellos, sino para las naciones, porque la restauración de Israel va a traer bendición, y no solo una bendición, una gran bendición a las naciones. O sea, por eso también es tan importante que nosotros aprendamos a amar a Israel. Vamos entendiendo entonces que este amor que debemos desarrollar por Israel no es un amor romántico, no es simplemente decir, ay, sí, yo amo a Israel, amo, no sé, amo la crucecita que me cuelgo en el cuello, amo ir de turismo a Israel, no. El amor que debemos desarrollar, el amor que Dios nos invita a desarrollar por Israel, no es entonces ni romántico ni cultural. Tampoco tenemos que judaizarnos para decir que amamos a Israel, sino es una pasión espiritual. Este amor que se va a desarrollar en nosotros es una pasión que empieza en nuestro espíritu, porque ahí tiene que venir la revelación de toda la palabra de Dios, de todas estas promesas y estas profecías que se tienen que cumplir para Israel y para el mundo. Entonces, el amor que vamos a ir desarrollando es un amor que tiene que venir del amor del Padre. De ese amor que Dios le tiene a Israel, ese mismo amor es el que nosotros tenemos que aprender a desarrollarlo también en nosotros. Y esa pasión espiritual es la que nos va a transformar en herramientas en las manos de Dios para que las profecías se cumplan y las promesas para Israel se manifiesten. Miren, por eso es tan importante que nosotros intencionalmente busquemos amar cada día más a Israel, a Jerusalén, al pueblo judío, que los amemos con el amor que Dios los ama, un amor incondicional, un amor que es fiel, un amor que no se cansa, a pesar de la rebeldía, a pesar del rechazo que este pueblo ha tenido con Dios, con Dios no, con Jesús, con el ungido de Dios, a pesar de las abominaciones que este pueblo ha cometido en la antigüedad y que en el futuro también va a caer en cosas terribles en contra de Dios. Pero el Señor está preparando nuestros corazones
para que cuando nosotros veamos estas cosas que van a acontecer con Israel, sepamos responder de la forma como Dios responde. Este amor que el Señor nos está invitando en este tiempo es un amor mucho más maduro y más profundo. Es un entendimiento más maduro. Es cierto que muchos no lo vamos a entender. Quizás ahora aquí dentro del grupo algunos no estemos entendiendo, pero no se preocupen. No se preocupen porque no es tanto entender la teología sobre Israel. La vamos a ir entendiendo en el proceso que nosotros vayamos determinando y siendo intencionales en esta búsqueda y desarrollo del amor por Israel. Es la única forma, familia, es la única forma, hermanos, en verdad. Poco a poco esto va a ir creciendo en nuestros corazones. No basta con entender lo que la palabra dice, porque eso puede quedar aquí en el razonamiento, en el entendimiento. No basta tampoco tener solo un pensamiento positivo sobre Israel. ¿Qué necesitamos? Necesitamos clamar, pero no hacer un clamor, digamos, puntual, no, sino que tiene que ser algo constante e incesante. Clamar hasta que podamos sentir ese celo que el Señor siente por Israel. Necesitamos amar a Israel, no por los beneficios que podemos tener por amarla, sino porque entendemos que hay un plan para Israel y que nosotros como hermanos tenemos una posición también muy importante y determinante para que se cumplan todas estas profecías que están escritas en la palabra acerca de Israel, de los tiempos finales, de la redención de Israel, de todo lo que Dios pensó desde un inicio cuando lo eligió. Y tú y yo, cada uno de nosotros tenemos un rol muy importante para que se desaten todas estas profecías de bendición sobre este pueblo. Porque es increíble, siendo el pueblo de la promesa, siendo el pueblo del Mesías, ahora que estamos entendiendo, siendo una nación y un pueblo que Dios ama en su corazón entrañablemente, pero aún así es un pueblo que no tiene salvación, que hasta este momento no reconoce a Jesucristo. Y sabemos, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, que Jesús es el único camino, es la única verdad y es la única vida, ¿cierto? Y es el único camino para llegar al Padre. No hay otro. Yo me ponía a pensar, ¿no? Si este endurecimiento en parte de Israel fue para alcanzarnos a nosotros, cuánto más nosotros tenemos también que ser conscientes y agradecidos y devolver esto. Si estamos viendo que el pueblo santo de Dios está alejado de la salvación, en nuestro corazón cada día tiene que crecer ese clamor para que ellos también puedan disfrutar de esta gracia que con la que nosotros fuimos alcanzados. Entonces, amar a Israel no significa estar de acuerdo con sus políticas, leyes o gobernantes. No significa eso. Amar a Israel, el Señor nos llama a caminar cerca de ellos en amor. O sea, ¿cómo le vamos a demostrar ese amor a Israel? Caminando cerca de ellos en amor, más allá de sus fallas. Y esto es importante, hermanos, porque ¿qué sucede? Sabemos que los israelitas, la mayoría, obviamente porque hay un remanente que sí cree en Jesucristo, pero la mayoría no. Y la idea es poder alcanzar a todos los judíos. Y entonces, hoy en día, si uno le habla a un judío o le quiere hablar acerca de Jesús, acerca de las promesas de redención que el Señor tiene para con ellos, se enojan, no quieren. Y la reacción de ellos, si nosotros no entendemos que este amor
al que Dios nos llama a tener por Israel es una pasión espiritual, como ya hemos dicho, no es una pasión emocional o superficial, no. Si nosotros anclamos este amor en Jesucristo y en el que amamos, que es a nuestro Padre eterno, entonces no nos vamos a ofender cuando veamos que el pueblo de Dios nos rechaza cuando le llevamos el Evangelio, sino al contrario, vamos a caminar cerca de ellos en amor, más allá de sus fallas. No vamos a tomar en cuenta sus fallas, sus errores o lo que sigan ellos haciendo en contra de Jesús. Ese es el amor que tenemos que ir desarrollando. Las profecías sobre Israel se cumplirán cuando nosotros comencemos, cuando la iglesia gentil comience a orar, cuando la iglesia de las naciones comience a orar, a clamar, a amar e ir en busca de las ovejas perdidas de Israel. La iglesia entonces necesita entrar en esta revelación. Porque Dios la ama, estamos llamados también a amar. Así no entendamos, quizás no comprendamos todo, pero el hecho de decidir amar nos va a llevar a una mayor revelación. El primer paso es el amor, es disponer y decidir amar. Cuando hacemos eso, entonces ahí es donde el Señor comienza a traer más revelación, comienza a darnos más autoridad para compartir este mensaje. Y es ahí donde vamos a ver realmente las promesas cumplidas del Señor. Acciones prácticas para desarrollar esta pasión. Primero, orar por Israel. Ora por Israel. Así no sientas nada. Ora por Israel. El llamado hoy en día es a hacerlo de una manera constante. Si puedes, todos los días oremos, levantemos un clamor por Israel. Porque cuanto más oramos por algo, más vamos a percibir lo que Dios experimenta en su corazón por ese tema.